Estamos con Julio Picabea. Gracias, Julio. Sos director de desarrollo de la Fundación León. Entendés y mucho respecto de este tema. Y lo primero es lo que decíamos, ¿no? ¿Cuál es el lado B de estos números? ¿Qué hay detrás de estos números? ¿Y cuánto de esta baja realmente se traduce en la vida real y cotidiana de los simples mortales, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Buen día y gracias por la invitación. Mira, yo creo que hay que hacer un análisis en diferentes dimensiones. O sea, por un lado está la cuestión metodológica. Sí. Y por otro lado tenés la cuestión de los grandes desafíos de la pobreza y la cuestión más estratégica. En términos metodológicos, ¿cómo mide pobreza el INDEC en Argentina? Mide pobreza a través de los ingresos. Lo que hace básicamente es pasar por los hogares de los centros urbanos, porque INDEC trabaja sobre 31 aglomerados urbanos del país. No estamos viendo pobreza rural. Pasa por los hogares relevando el ingreso de los hogares. Una vez que tiene el relevamiento hecho, se pregunta el INDEC, bueno, con este ingreso de los hogares, ¿pueden estos hogares cubrir una canasta básica de alimentos, bienes y servicios que se consideran indispensables para llevar adelante una vida digna y con normalidad? Obviamente a esa canasta se la monetiza. Si el hogar con los ingresos puede cubrir esa canasta, el hogar se considera como un hogar no pobre. Si no llega a cubrir esa canasta básica de alimentos, bienes y servicios, se considera como un hogar en situación de pobreza. Esa pobreza medida por los ingresos en Argentina viene disminuyendo y tiene que ver hay una vinculación directa con la reducción de la inflación. Claro. Cuando vos mirás cuánto aumentó la canasta básica total en el periodo enero-junio de 2025, si lo comparas con el semestre anterior, porque estamos viendo la foto del primer semestre del 2025, aumentó un 13%. Y cuando haces pones el foco en el ingreso de los hogares, cuánto aumentaron en el periodo de enero-junio, el ingreso de los hogares aumentó un 26%. Por lo tanto, aumentó más el ingreso que el valor de la canasta, de los bienes que forman parte de la canasta básica. Eso hace que un gran grupo de hogares haga una transición hacia afuera de la pobreza. Sí. Entonces, en términos monetarios hay una reducción de la pobreza y tiene que ver con la disminución de la inflación. Bien, eso es estadística y números puros. Exactamente. Ahora, en términos reales... Bueno, ¿quiere decir esto que el problema de la pobreza se solucionó? No, de ninguna manera. Hay una disminución en términos de pobreza medida por los ingresos, pero la pobreza no es un problema estrictamente monetario. Obviamente, lo monetario es importante porque te permite llevar adelante el día a día, pero la pobreza es un fenómeno multidimensional que implica familias que sufren una multiplicidad de carencias, desde el punto de vista del ingreso, el acceso a una educación de calidad, el acceso a una salud de calidad, problemas de vivienda, problemas de hábitat, y por lo tanto implica otro tipo de intervenciones de política pública. ¿Qué te quiero decir con esto? Que por más de que la macroeconomía en Argentina mejore y que Argentina crezca económicamente y sostenidamente, eso es una condición necesaria, pero no es suficiente. Sí. Va a llegar un punto donde vamos a chocar con un piso de pobreza estructural, que es de alrededor de un 25% en Argentina, y que no es algo nuevo, sino que lo arrastramos desde 1980. Argentina hasta los 70 tenía un 4% de pobres. A partir de los 70, esa pobreza que era marginal comienza a transformarse en un problema estructural. Hay múltiples causas, no vamos a indagar en eso, pero hoy tenés un 25% de personas que viven y se mantienen en la pobreza de manera estructural, que sufren una gran cantidad de carencias, y para eso no basta el desarrollo económico. Sí es necesario y es clave y es determinante, y obviamente que baje la inflación es fundamental. Sí. Pero se necesita otro tipo de intervenciones de política pública. Por eso yo siempre digo que Argentina necesita una especie de plan Marshall criollo para la reducción de la pobreza. O sea que inferimos entonces que este fenómeno de baja, digamos, no va a ser sostenido ni estructural. Es simplemente un alivio y un respiro transitorio. Bueno, por eso, para poder abordar la pobreza estructural, el Estado argentino necesitas un gran shock de inversión pública. Sí. Necesitas trabajar en los barrios más vulnerables con 3 núcleos: la familia, la escuela y los clubes de barrio. Argentina tiene 12.000 clubes de barrio. Un gran shock de inversiones públicas en materia de educación, de salud, de vivienda, de hábitat, de garantizar la seguridad. Por eso hablo de una especie de plan Marshall, pero tiene que ser colaborativo con el sector privado y con las organizaciones de la sociedad civil. Sí. El sector privado porque es el que genera la riqueza, el empleo y el desarrollo, y las organizaciones de la sociedad civil son determinantes porque han ido adquiriendo mucho expertise en estos últimos 40 años en el territorio y pueden hacer un gran trabajo, no en términos de aportar financieramente a este gran plan, pero sí con conocimiento. Ese plan es fundamental y hay que entender que esto no se soluciona de un día para otro, así como en estos últimos 40 años se profundizó el problema, va a llevar mucho tiempo
y con buenas políticas públicas y con un rol central del Estado poder abordarlo. Es decir, es interesante, perdón, la explicación que dabas al comienzo, Julio, de esta medición simplemente tomando el ingreso, ¿no? Porque hay mucha gente que nos está viendo, ¿cómo es que dicen que salimos de la pobreza y yo no puedo mandar a los chicos a la escuela, no podemos comprar un medicamento o acceder a un servicio de salud? Claro, en términos de ingresos, lo que pasó cuando vos mirás el estrato social bajo es que, por un lado, hay una especie de reactivación de las changas, del empleo informal. Si bien la recesión es real en Argentina y afecta principalmente a la clase media, en los sectores, eso hizo que los sectores más bajos con este trabajo informal tengan un poco más de protagonismo, las denominadas changas. Eso por un lado. Y por otro lado, hubo un aumento de la asignación universal por hijo, que en términos nominales se encuentra por encima de la inflación, cuando miras el año pasado y lo comparas con este año. Y por otro lado, se expandió la asignación universal por hijo. Entonces, ese aumento de la asignación universal que llega a los hogares del estrato social más bajo y la reactivación del empleo informal explican un poco el movimiento hacia afuera y obviamente la reducción de la inflación. ¿Y se puede hablar de qué sectores o qué rubros puntualmente se han visto beneficiados, si se quiere, con este fenómeno? ¿Cuál es la parte positiva, digamos, de las cifras estadísticas? Y hay todo el sector del estrato social bajo, todo el sector más que está más afectado por el empleo informal, porque trabajar informalmente no es algo positivo. Seguro. Que es el sector gastronómico, el sector del empleo doméstico, el sector de los cuidados, que bueno, ese sector es el que por ahí vio una especie de reactivación económica y son los hogares que están beneficiados con la asignación universal. Todo eso explica que la pobreza por ingresos haya disminuido, claro. Pero lo determinante es la disminución de la inflación. Seguro. Cuando vos mirás el primer semestre del 2024, la inflación acumulada fue del 75%. Cuando mirás el primer semestre del 2025 fue del 13%. O sea, hay una gran diferencia, viene disminuyendo la inflación. Sí. Pero vuelvo al punto inicial. Argentina tiene un problema de pobreza que arrastra desde hace décadas. Claro, porque, a ver, te corto ahí porque hay quienes, en contraposición a lo que vos estás diciendo, incluso cuando la inflación estaba más alta, ellos sentían que estaban mejor. ¿Se entiende? Y ahora que está bajando la inflación, sienten que, bueno, no pueden llegar a fin de mes y no pueden hacer actividades o darse con determinados gustos que antes sí lo hacían. Los más afectados en estos es por la recesión económica, es la clase media. La clase media, la que sufre por ahí el aumento de las tarifas, el aumento de los colegios de sus hijos, de otros servicios. Sí. Y ante la recesión económica, bueno, ve que le cuesta llegar a fin de mes. Pero el estrato social bajo, que es lo que mira el INDEC, claro, muestra una mejora. Vuelvo al punto inicial, sí, se necesita una especie de gran plan Marshall. Así como Estados Unidos aportó a la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial con el denominado plan Marshall, acá necesitamos un plan criollo similar, sí, donde el Estado salga a trabajar. ¿Y lo ves factible, lo ves posible en el corto plazo? Lo que yo veo es que nos cuesta mucho sostener políticas de Estado. No quiero ser pesimista, hay ejemplos buenos. La asignación universal por hijo viene sosteniéndose desde el 2009 en adelante. Ahí tenés un ejemplo de una acción social que se transformó en una política de Estado. Sí. Trasciende gobiernos. Ahora, nos cuesta mucho lograr grandes consensos en temas que son centrales. Por ejemplo, la primera infancia en el tema de la pobreza es central. La pobreza en Argentina está infantilizada. Vos tenés 3 de cada 10 argentinos en situación de pobreza hoy, pero cuando vas a mirar el rango etario 0 a 5 años, aumenta. Claro. Y tenés hoy casi 5 de cada 10 menores de 5 años en situación de pobreza. Esos menores de 5 años son los que van a habitar la Argentina los próximos 30, 40 años, los que van a trabajar en la Argentina, los que van a producir en la Argentina y los que van a sostener tu sistema previsional en el futuro. O sea, si no invertís en primera infancia, claro, estás no observando una cuestión netamente estratégica. O sea que la primera infancia es central. Básicamente podemos concluir en que la baja de la inflación no implica inexorablemente una baja de la pobreza siempre. O sea, no siempre hay es una así. Disminución de la pobreza por ingresos, pero el problema es un problema que arrastramos desde hace 40 años y que demanda otro tipo de intervenciones de política pública y que va a llevar mucho tiempo y que es donde se necesitan grandes consensos políticos. Ayuda, pero no es suficiente, digamos, no es todo. Bien, entonces, perfecto. Discursos o eslóganes, así como sacamos a 15 millones de personas de la pobreza. Bueno, porque siempre vos tenés que entender que, más en el marco de una campaña electoral, los eslóganes son centrales. Y así como de un lado van a decir, bueno, sacamos 12 millones de personas de la pobreza, del otro van a decir, che, pero metodológicamente esto no implica una reducción de la pobreza. Son válidas las dos, estamos en campaña electoral.